La mañana del 6 de agosto de 1945, el bombardero estadounidense Enola Gay despegó con dirección al archipiélago de Japón. En su compartimento de bombas iba un artefacto atómico bautizado como Little Boy. El objetivo era Hiroshima, una ciudad industrial con 340.000 habitantes. A las 8:15 de la mañana fue arrojada la bomba, que creó una explosión equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Un gigantesco hongo nuclear se elevó sobre la ciudad. La temperatura en la zona cero alcanzó los 4.000 grados. $70.000 personas murieron en el acto. La ciudad resultó totalmente aniquilada. Fue como si cayesen 1 millón de bombas convencionales sobre la ciudad. 1 millón de bombas. La radiación continuaría cobrándose numerosas víctimas durante docenas de años. El número de víctimas totales en Hiroshima fue de 140.000. El nivel de devastación de una sola arma pequeña era algo sin precedentes en la humanidad. 3 días después de Hiroshima, una segunda bomba atómica era arrojada sobre la ciudad de Nagasaki. Mataba en el acto a 45.000 personas. Estas 2 bombas asestaron el golpe final al imperio japonés, que se rindió el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Los Estados Unidos ascendían a la categoría de superpotencia. ¿Estoy orgulloso? Creo que en el sentido de que acabó la guerra muy rápido y salvó muchas vidas, en ese sentido estoy orgulloso de lo que hice. No lo estoy de la destrucción masiva. Pero lo que tal vez sea menos conocido es que Alemania había abierto el camino. Los estadounidenses estaban convencidos de que Hitler estaba a punto de conseguir un arma nuclear y harían todo lo posible para evitar que lo lograse primero. Esto es muy importante. Si los alemanes conseguían la bomba antes que nosotros, Hitler ganaría y el mundo sería dominado por el Tercer Reich durante 1000 años. Hitler llevaba una ventaja de 18 meses, de modo que era urgente. Los estadounidenses lanzaron la mayor operación secreta de todos los tiempos, un presupuesto colosal de $26.000 millones y los mejores científicos del mundo. Nombre en clave: Proyecto Manhattan. Los científicos embarcados en este proyecto estaban deseando resolverlo y asegurarse de que funcionaría y de que llegaría a tiempo. Estaban sometidos a una enorme presión. El proyecto era alto secreto. 600.000 personas trabajaban en instalaciones ultraseguras repartidas por todo el país, ocultas a los ojos del mundo. Ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos estaba informado. Seguridad, seguridad, seguridad. Era la clave en Los Álamos. Es decir, que todo el mundo vivía y respiraba seguridad 24 horas al día, constantemente. Una carrera extraordinaria contra el tiempo, desarrollada en paralelo esta vez entre los Estados Unidos y sus aliados, puesto que los soviéticos también estaban desesperados por conseguir la bomba. Esta carrera del final de la guerra por los cerebros de los científicos alemanes y el uranio fue una gran competición entre las fuerzas aliadas. Y los aliados no dudaron en usar espías. Fue uno de los científicos más inteligentes y más brillantes que participaron en el proyecto. Klaus Fuchs fue probablemente el espía más importante de la historia del espionaje. Hoy le revelaremos la historia de esta increíble competición secreta. Una carrera descabellada y sin límites, y con el destino del mundo en juego. La carrera secreta hacia la bomba atómica. Alemania,
Comienzos de la década de 1930. Adolf Hitler acaba de ser nombrado canciller del Reich. Aunque el país se había convertido militarmente en uno de los más poderosos del mundo, también dominaba en otro campo, el de la ciencia. Alemania era pionera en disciplinas como la química y la física. Durante casi 40 años había sido la nación con más premios Nobel. Como Max Planck, especialista en energía, Albert Einstein y un tal Werner Heisenberg, uno de los investigadores atómicos más brillantes del país, considerado habitualmente un genio. A ojos del mundo, Alemania parecía un país extremadamente avanzado científicamente. En el mundo de la inteligencia, tenían códigos y Enigma, la máquina de cifrado. En cuanto a armas, tenían los aviones más modernos. Y Alemania tenía un lugar separado para la ciencia y los científicos. Pero las leyes antisemitas de Hitler llevaron al exilio a muchos científicos brillantes. Entre ellos, Albert Einstein, que se instaló en los Estados Unidos. Todo comenzó un día de agosto de 1939, cuando Einstein estaba de vacaciones en la costa este, en la zona residencial de Long Island. Sus vacaciones serían menos tranquilas de lo que había planeado. Aquel día recibió la visita de uno de sus colegas y amigos, Leo Szilard, un físico húngaro judío que también había abandonado su país ante el auge del nazismo. Había venido para hacerle una revelación muy importante a Einstein. En la terraza de su casa de vacaciones, le explicó que Alemania estaba explotando una nueva fuente de energía, el uranio, que podía llevar a la creación de armas devastadoras. Sin dilación, Einstein decidió escribir una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Y esto fue lo que le explicó. Tengo entendido que Alemania ha interrumpido la venta de uranio de las minas de Checoslovaquia, país que ha ocupado. El uranio, en un futuro próximo, se convertirá en una nueva fuente de energía. Este nuevo fenómeno podría llevar también a la construcción de un nuevo tipo de bombas. Una sola bomba de este tipo, trasladada en barco y detonada en un puerto, muy bien podría destruir todo el puerto y la zona colindante. No utilizó eufemismos. Dijo que los alemanes estaban trabajando en un proyecto y que sería enormemente destructivo. Cree que es muy importante que el presidente sea consciente de ello y comprende que esto podría significar el comienzo de algún tipo de programa armamentístico alemán. Roosevelt acusó recibo de la carta y la información le aterrorizó. Y tenía razón en preocuparse. Porque al mismo tiempo empezaban a producirse los acontecimientos en Europa. En septiembre de 1939, Hitler envió sus tropas a invadir Polonia, después a conquistar Francia y por último a amenazar a Gran Bretaña. La Segunda Guerra Mundial ya estaba en marcha. En apenas unos meses, Hitler había conquistado una gran parte de Europa. Pero con la guerra acechando, la opinión pública estadounidense obligaba a Roosevelt a mantenerse neutral. Sin embargo, era imposible permanecer impasible y contemplar cómo una nación tan poderosa como Alemania se hacía con un arma de destrucción masiva. Los Estados Unidos precisaban disponer de las mismas armas para defenderse en caso de que surgiese esa necesidad. Y eso fue lo que Roosevelt les dijo a sus consejeros. Roosevelt escucha y dice: entiendo. Lo que me está diciendo es que debemos tener cuidado de que nuestro vecino no nos vuele por los aires. Pues haremos algo al respecto, dice el presidente. Para no perder la carrera, Roosevelt convoca a los científicos encargados del estudio de viabilidad de la bomba atómica. En aquel momento el proyecto era muy pequeño, solo una docena de hombres y un presupuesto de apenas $100.000. Pero un suceso lo cambió todo. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, atacó a la flota estadounidense en la base de Pearl Harbor en el Pacífico. Los Estados Unidos entraban en guerra. I ask
Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Apenas días después, llegaba el turno de Hitler de declarar la guerra a los Estados Unidos. Ahora, el país podía convertirse en uno de los objetivos de Alemania. Los aliados eran muy conscientes del inmenso poder de Alemania, tanto en lo relativo a su ejército como a sus científicos. Estaban aterrorizados. Sabían que Hitler era un hombre despiadado, que no dudaría en utilizar la bomba si tenía ocasión. Si obtenían la bomba primero, probablemente la usarían sobre Londres o sobre Washington. Fabricar un artefacto atómico se convirtió en la absoluta prioridad de Roosevelt. Estaba convencido de que Alemania y los Estados Unidos estaban embarcados en una carrera contrarreloj. Quien obtuviese la bomba primero ganaría y, según el presidente del Reich, ya llevaba ventaja. Debían de llevar como 1 año y medio de ventaja al programa de los Estados Unidos. Y eso podía significar que podrían tener la bomba para la Navidad del 43 o el verano del 44, lo cual sería devastador. Fabricar una bomba atómica, algo que nadie había hecho nunca. Y además recortar una desventaja de 18 meses. El reto de Roosevelt parecía una locura. De modo que no reparó en gastos. En total fueron reclutadas más de 600.000 personas. Se levantaron fábricas y ciudades enteras en apenas meses. En laboratorios nuevos, extraordinarios, los mejores científicos trabajaban en el más absoluto de los secretos con recursos ilimitados. El nombre en clave de este programa militar innovador, Proyecto Manhattan. Para dirigirlo, 2 hombres con perfiles radicalmente diferentes, Leslie Groves, el soldado, y Robert Oppenheimer, el científico. Groves fue elegido por Roosevelt en persona para dirigir el programa. El hombre tenía un perfil extraordinario. Era general e ingeniero, y su experiencia era incuestionable. Había construido el Pentágono, el cuartel general más grande de todos los cuerpos militares del mundo. El general Groves ha sido llamado el hombre indispensable del Proyecto Manhattan. Era una dinamo. Tenía más energía y era más decisivo que cualquiera de sus compañeros. Al menos eso parecía. Decía, cualquier problema difícil debe resolverse en 1 hora. Era un hombre alto, corpulento, dominante, poderoso. Dijo, muy bien, e inmediatamente se puso a trabajar. Su primera misión, encontrar al hombre que liderase a los científicos. Seleccionó a Oppenheimer, un físico brillante que daba clases en California, en Berkeley. Pero su elección sorprendió a la comunidad científica, porque Oppenheimer no estaba considerado el mejor en su campo. La gente decía, Groves ha elegido a Oppenheimer. Eso es muy raro. Oppenheimer nunca había administrado nada. Nunca había conseguido cosas como los otros científicos. Ya había ganadores del premio Nobel participando en las primeras fases del proyecto. Y Groves siempre elegía a gente más joven, que todavía tenía energía y ambición por lograr un objetivo. Y él vio eso en Oppenheimer. Lo vio inmediatamente. La elección era más sorprendente si cabe porque el estilo de Oppenheimer estaba muy alejado del autoritario e inflexible Groves. Oppenheimer, por el contrario, parecía un poeta muy sensible, y lo era. Llevaba en su bolsillo la poesía de Baudelaire. Era un personaje como de ópera. Era un filósofo, hablaba varios idiomas, estudiaba las escrituras indias. Era un hombre tremendamente sensible. A pesar de las diferencias significativas entre ambos hombres, Roosevelt confiaba plenamente en el dúo y les dio carta blanca. Las responsabilidades de Groves desde el principio conllevaron un poder extraordinario. Disponía de todos los recursos del gobierno de los Estados Unidos, de todo el dinero que quería. Disponía de cualquier cosa que necesitase. Desde muy pronto vio que habría una competición por los recursos y, por lo tanto, necesitaba tener la prioridad sobre cualquier material que quisiese, ya fuese cobre,
oro o plata o cualquier cosa. Tenía que tener la prioridad. El primer problema de Groves: ¿dónde crear la infraestructura para fabricar la bomba? No podían montarla en un laboratorio urbano. El material necesario era colosal. Solo la planta de enriquecimiento de uranio medía 1 kilómetro. Y había otras demandas. Groves quería que las ubicaciones estuviesen aisladas porque eran alto secreto. No quería que la gente lo supiese. Además, se enfrentaban a unas instalaciones únicas. Tenían que construir un reactor nuclear que alcanzase los 2.000, 3.000 grados en el centro. Y por lo que ellos sabían, podía explotar. Nunca habían construido uno igual. Tenían que planificar una zona de exclusión para asegurarse de que no habría nadie cerca de esas instalaciones en caso de que algo saliese mal. Además, Groves no quería que la bomba se construyese en un solo lugar, sino en 3. Dado que era territorio desconocido, tenían que probar varios métodos. Un primer complejo inmenso se construyó en Oak Ridge, Tennessee, para procesar uranio. Después un segundo en Hanford, cerca de Seattle, para producir plutonio. Pero todavía les faltaba la localización ideal para el tercer complejo, el más crucial, donde se montaría la bomba. Y eso requería unas instalaciones más aisladas todavía e incluso más secretas. Groves no sabía hacia dónde seguir. Oppenheimer tuvo una idea. En noviembre de 1942 llevó a Groves al suroeste americano, a Nuevo México. Oppenheimer conocía la zona porque tenía un rancho en Nuevo México y adoraba Nuevo México. Es un lugar precioso. Es fantástico. Iban recorriéndolo y Groves decía, no, este sitio no, este sitio no, este sitio no. Y le preguntó a Oppenheimer, ¿conoces algún otro sitio? Y Oppenheimer respondió, bueno, hay un colegio. Está el colegio de los Álamos Ranch, en la mesa, ahí. Groves y Oppenheimer se encontraron allí con la escena de unos chicos haciendo deporte. E inmediatamente Groves dijo, aquí es, este es. Así que cerraron el colegio, se llevaron a los niños y ocuparon la que sería la base del lugar en el que vivirían y se alojarían. Fue aquí en Los Álamos, en estas tierras extremas a 2.500 metros de altitud, donde se creó el laboratorio atómico más grande de la historia. Y era aquí a donde Oppenheimer pretendía llevar a los mejores científicos del mundo. El problema era que tenía que convencerlos. ¿Cómo podía conseguir que lo dejasen todo y se mudasen a un lugar perdido por un periodo de tiempo no especificado? Y más importante todavía, ¿cómo convencerlos para que trabajasen en un proyecto que nadie sabía siquiera si funcionaría? Ese es uno de los dilemas de Groves y Oppenheimer. No saben si funcionará. Tal vez no funcionaría. Tal vez sería un fracaso. Pulsarían el botón y no pasaría nada. Quizá fracasase. Tal vez sería un fracaso. Oppenheimer se enfrentaba a una tarea complicada, así que para reclutar a los mejores cerebros hizo la maleta y recorrió los Estados Unidos. Durante un año, uno tras otro, intentó convencerlos, uno tras otro, con un argumento irrefutable. Esto era lo que les decía. Estarían trabajando no solo en esta guerra, sino posiblemente para todas las guerras futuras. Digamos que se lo planteó en términos de patriotismo. Apeló a su odio visceral a Alemania y a Hitler y a su régimen antisemita. Y esos eran argumentos muy convincentes para muchos de los científicos. Aunque Einstein no estaba autorizado a participar en el proyecto por sus tendencias pacifistas, la apuesta de Oppenheimer dio sus frutos. Reunió a los mejores científicos del mundo, entre ellos a 20 ganadores del Nobel. En la primavera de 1943 llegaron al desierto de Nuevo México y a Los Álamos.
Mientras tanto, lo que había sido un internado para chicos se había convertido en una auténtica ciudad. Casas prefabricadas hasta donde abarcaba la vista. Había oficinas, talleres de montaje, laboratorios, además de un hospital y supermercados. Una ciudad casi normal, donde la seguridad estaba omnipresente. Completamente alambrada, recorrida por patrullas de la policía militar las 24 horas del día. En total, aquí vivían 7.000 personas. Junto con los soldados y científicos estaba todo el personal necesario para hacer funcionar a una ciudad, trabajadores y administradores. Había también amas de casa que habían seguido a sus maridos y sus hijos. Dimas Chávez tenía 6 años cuando se mudó a Los Álamos en agosto de 1943. Su padre había sido contratado para construir más laboratorios. Cuando llegó se dio cuenta de que había entrado en la ciudad más secreta de la Tierra. Primero, llegabas a una puerta principal, vigilada por policía militar armada. Mi padre ya había presentado todo el papeleo correspondiente, así que le autorizaron a entrar en Los Álamos. Después nos hicieron fotos. Necesitábamos una tarjeta de identidad. El policía militar le dijo a mi padre: bien, suba a su vehículo y continúe por esta carretera. Encontrará otro puesto de control en 1,5 kilómetros. Le daremos determinado tiempo para llegar desde aquí hasta allí. Si no llega en el tiempo establecido, irán a buscarle. Yo no entendía qué pasaba allí. Si mi padre hubiese pinchado, ¿qué nos habría pasado? Afortunadamente todo fue bien y llegamos a tiempo. Al mismo tiempo, un joven soldado de Nueva York llegaba a Los Álamos. Se llamaba Benjamin Biderson y tenía 19 años. Había estudiado física en la universidad durante 2 años, antes de alistarse en el ejército. Un día, sus oficiales lo propusieron como físico ayudante para un proyecto militar. No sospechaba que trabajaría en la bomba atómica. El programa era alto secreto. Sin embargo, aceptó el puesto. Esperaba una base militar, pero cuando llegó, se sorprendió. Había científicos por todas partes. Estábamos en medio de la nada, en una ciudad recién construida, y había un montón de civiles de todos los lugares del mundo, fundamentalmente de Europa y América. Imagínense, todos los científicos mundiales estaban allí. Eran todos físicos y matemáticos. Y toda la gente a la que conocía era interesante. Benjamin comprendió que su misión estaría relacionada con la ciencia. Como él, el 99% de los empleados no sabían en qué estaban trabajando. Ese era el objetivo del general Groves, mantener el secreto. Se ha dicho que era el mayor secreto de la guerra. El hecho de que hubiese un programa de bombas era un secreto en sí mismo. Y si los alemanes hubiesen sabido que los estadounidenses estaban trabajando en una bomba atómica, tal vez habrían hecho más de lo que hicieron. Groves estaba obsesionado con la idea de que Hitler consiguiese la bomba primero. Alemania lideraba el mundo en ciencia, él lo sabía, y la situación estaba tomando tintes de urgencia. El hombre que más le preocupaba era el famoso físico atómico Werner Heisenberg. Se había quedado con Hitler en lugar de elegir el exilio. Era el científico alemán al que Groves veía como una amenaza mayor. Si había alguien al mando del programa, sería él. Y si había alguien capaz de idear alguna bomba, sería él. Groves temía el talento de Heisenberg en esta carrera contrarreloj, de modo que aumentó la seguridad. Para mantener el secreto impuso la compartimentación del trabajo. Cada persona, desde los científicos a los operarios, solo realizaba una tarea y no estaba autorizada a hablar de ella. La información, por tanto, se reducía al mínimo y nadie conocía la finalidad del proyecto. Las condiciones laborales eran tan sorprendentes que la gente empezó a hacerse preguntas. Papá tenía acceso a muchísimas zonas restringidas. ¿Pero sabía qué pasaba? No. Él hacía su trabajo.
Tenía un agujero que excavaba o algo que llevaba a algún sitio o algo así, y cuando terminaba lo cambiaban a otra zona. Si se te ocurría comentar algo, papá inmediatamente decía: no puedes saberlo, yo no puedo saberlo, no digas nada, punto. Y la conversación terminaba así. Inmediatamente me dieron un trabajo, y mi jefe era británico, era inglés. Era profesor en Inglaterra, de física. Así que yo sabía que estaba haciendo física, pero no tenía ni idea de qué, por supuesto. Pero tras unas semanas con los científicos británicos más famosos, Benjamin tuvo conocimiento del secreto, cuando lo trasladaron al departamento de explosivos. Entonces supo que estaban fabricando una bomba atómica. Estaba volando cosas. Tenía tubos de acero y explosivos. Y una técnica fotográfica para medir la sincronización de las explosiones. Pero fundamentalmente nos dedicábamos a volar cosas y a ver cómo les afectaban las explosiones. Eso era lo que yo hacía, probar los materiales y su capacidad para resistir una explosión. Era muy feliz. Era muy emocionante saber que estaba haciendo física de verdad. Allí estaba yo en el ejército con el mundo explotando a mi alrededor. La gente moría por todo el mundo, pero yo hacía física. No me creía la suerte que tenía. Benjamin se encontraba entre el 1% de iniciados. Entre esta minoría las reglas eran drásticas. Los científicos tenían estrictamente prohibido hablar de la bomba, incluso con sus mujeres en casa por la noche. Y entre ellos, tenían que usar un lenguaje en clave. No podías decir bomba, se llamaba el artilugio. La palabra bomba nunca se usaba en público. Ni tampoco palabras como fisión, fusión, reacción en cadena, neutrón. Todas esas palabras nunca se usaban fuera de la zona técnica. Por todo el campamento, los carteles gigantes recordaban las reglas básicas. Yo me moría por contar lo que estaba pasando, pero sabía que no debía hacerlo. Desde luego era una tentación contar lo que pasaba, pero el secreto era muy importante y lo sabíamos. A pesar de las restricciones, los estadounidenses se lanzaron a formar parte del proyecto. El país en aquella época sufría la gran depresión económica que había hecho subir el desempleo hasta su nivel más alto. Aquí se aseguraba un empleo y un hogar pagado por el Estado. El padre de Dimas no lo dudó ni un segundo. Tras años de incertidumbre, trabajar en Los Álamos le permitía cuidar de su familia. Era su único trabajo. No tenía otro. Y madre mía, bueno, ¿dónde ibas a encontrar un alquiler así? El alquiler eran $16 al mes por la cabaña. La comida se compraba en el economato militar y demás. Mi padre no ganaba muchísimo dinero, pero le bastaba para mantenernos. Rápidamente se instaló una rutina cotidiana. Los niños iban al colegio. Había un cine, un teatro y varias tiendas. Suficiente para mantener a los habitantes ocupados, porque no tenían permiso para salir de la ciudad, así que cada uno se entretenía como podía. Había mucho deporte. Los hombres jugaban al baloncesto, al softball, al béisbol. Los científicos que tenían conocimientos musicales formaron grupos. La música era una vía de escape. Había varios tipos de grupos y bailes todos los fines de semana. Los viernes y sábados todo el mundo bailaba. Pero incluso los sábados por la noche, el Gran Hermano no andaba muy lejos. Los camareros eran agentes que escuchaban las conversaciones. Si alguien
Se emborrachaba demasiado, se ponía a charlar y hablaba demasiado sobre su trabajo. Rápidamente se lo llevaban del bar. Y para los que hablaban demasiado, no había una segunda oportunidad. Si alguien era un riesgo para la seguridad, entonces lo asignaban a otra misión. Lo enviaban a las Islas Aleutianas, en Alaska. Se deshacían de esa persona, pero no la dejaban volver libremente a la vida civil. La enviaban a un lugar donde tenerla controlada. En este entorno de alta seguridad, los científicos trabajaban mucho. Pero en enero de 1944, un año después de comenzado el proyecto Manhattan, se desató el pánico. Todavía no tenían la bomba, y ni siquiera era posible decir si la conseguirían o no antes que los alemanes. Pero Groves tenía un nuevo problema al que enfrentarse, porque tras Alemania había aparecido un segundo rival en esta carrera contrarreloj. Pero esta vez era un aliado. La Unión Soviética. Durante meses, el país había resistido como había podido a la sangrienta invasión alemana. La Operación Barbarroja había comenzado el 22 de junio de 1941. 4 millones de soldados del eje fueron enviados para atacar a la Unión Soviética por sorpresa. Los combates fueron implacables, pero entre el caos, a un hombre le preocupaba otra amenaza. Era un físico, Georgy Fliorov. Se había fijado en que el gran número de artículos escritos por investigadores alemanes y estadounidenses sobre elementos radiactivos de repente habían cesado. Sospechaba que los investigadores estaban enfrascados en la creación de una bomba atómica. Así que se fue a la biblioteca a comprobar si había algo en los diarios estadounidenses o en otros, y descubrió que no había nada. Consultó los diarios alemanes y vio que todo lo relativo a la fisión nuclear había desaparecido, y concluyó que, como en la historia de Sherlock Holmes, el perro que no ladra por la noche es el que da la pista de que algo está pasando. Entonces, en abril de 1942, escribió una carta a Stalin para advertirle de las consecuencias del desarrollo de un arma de ese tipo. Los resultados superarán todo lo que sabemos ahora tan absolutamente que no habrá necesidad de determinar a quién se debe culpar por el hecho de que este trabajo se haya descuidado en nuestro país. De modo que, a su vez, a comienzos de 1943, Stalin inició el programa para desarrollar una bomba atómica, pero no como el proyecto Manhattan. Solo se contrató aproximadamente a un centenar de científicos, y la investigación comenzó aquí, en esta tienda de las afueras de Moscú. El proyecto Manhattan era el Rolls-Royce. El proyecto soviético no era ni un modelo T de Ford, era una bicicleta. Los científicos que trabajaban en él lo hacían fundamentalmente con papel y lápiz. Vivían en una enorme pobreza material. No había reactor nuclear, no había ni siquiera uranio y mucho menos plutonio. No había materias primas para una bomba. Los soviéticos no tenían nada de eso, pero sabían lo que podían hacer si conseguían esos recursos. La Unión Soviética, todo hay que decirlo, estaba arruinada. La guerra ya les había costado millones de vidas. La contraofensiva soviética estaba en marcha en todos los frentes. Todos los recursos disponibles estaban movilizados. La investigación científica distaba mucho de ser la prioridad de Stalin. La Unión Soviética era un país del tercer mundo, incomparablemente más pobre que los Estados Unidos. Por lo tanto, había pocos recursos para destinar a la investigación. Todo se invertía en el esfuerzo de guerra. No obstante, había un campo en el que la Unión Soviética sobresalía y que resultaría crucial: el espionaje. Y uno de sus espías era especialmente productivo. Les enviaba todos los avances estadounidenses en la bomba. Consiguió espiar en la ciudad más segura del mundo, Los Álamos. Se llamaba Klaus Fuchs. Klaus Fuchs fue probablemente el espía más importante de la historia del espionaje, porque fue uno de los científicos más inteligentes y más brillantes que participaron en esa actividad. Fuchs era de origen alemán, de una familia de clase media y padre clérigo. A los 17 años, cuando Hitler llegó al poder,
Empezó a oponerse a los nazis y se unió al Partido Comunista. Deja muy claro, creo yo, que una de las mayores amenazas que ve para la sociedad alemana es el crecimiento de la derecha y del nazismo. Y opino que él cree que el Partido Comunista es el único grupo que puede enfrentarse a los nazis. Y para un hombre como Fuchs, eso se convirtió en un compromiso fundamental en su vida. Comunista confirmado, abandonó la Alemania nazi y se marchó a Gran Bretaña, donde empezó a estudiar física. Obtuvo la nacionalidad británica y su perfil como físico creció rápidamente. Fue reclutado para trabajar en el proyecto de bomba atómica británica, que comenzó en 1940, 2 años antes del proyecto Manhattan. Pero sus convicciones políticas le llevaron directamente a la embajada soviética en Londres, donde ofreció sus servicios a la Unión Soviética. En cuanto Alemania atacó la Unión Soviética, se dirigió a la embajada soviética en Londres y dijo: yo entiendo de esto, puedo contaros mi trabajo. Sabe que se está trabajando para crear una bomba atómica de uranio. Es invitado a trabajar en ese programa y cree que tiene el deber de contárselo al Partido Comunista, al GRU y a la Unión Soviética. En ese momento se convierte en un espía. En 2 años, Fuchs pasó a la Unión Soviética 570 páginas de cálculos y descripciones de la construcción de una bomba atómica. Era el resultado de todo lo que Gran Bretaña había descubierto, pero fue más lejos incluso, porque a finales de 1942, el general Groves pidió a los aliados que enviasen a sus mejores científicos a los Estados Unidos para acelerar la investigación sobre la bomba. Fuchs, el físico eminente, también recibió una invitación para viajar. En noviembre de 1943 llegó a los Estados Unidos. El espía ruso se había embarcado en el proyecto Manhattan. En él tendría acceso a toda la información de alto secreto. Los aliados no sospechaban que les espiaban. Groves tenía una obsesión. Aunque su bomba no estaría terminada en varios meses, seguía sin saber si Hitler estaba preparado para lanzar la suya. Para averiguarlo, tenía que interrogar a los científicos que se habían quedado en Alemania. El primero de los cuales era Werner Heisenberg, que dirigía el programa alemán. La única forma de llegar a él era tener a hombres sobre el terreno. Pero para ello, habría que esperar a la primavera de 1944 y a la liberación de Europa. Al amanecer del 6 de junio, 130.000 hombres desembarcaban en las playas de Normandía. Fue la mayor operación militar de todos los tiempos. Entre los soldados aliados también había civiles estadounidenses, hombres cuyo objetivo no era liberar a Europa del yugo nazi. Eran científicos vestidos de uniforme, 20 de ellos enviados personalmente por Groves. Su misión era descubrir el estado exacto de los avances de la bomba alemana. Necesitaba a sus fuerzas de inteligencia y contrainteligencia particulares. Necesitaba tener sus propios ojos y oídos, sus propios hombres. Esta unidad especial de nuevos espías constituía la misión Alsos y estaba dirigida por un hombre llamado Samuel Goldschmidt. Este holandés de 45 años daba clase de física en la Universidad de Michigan. Pero en la década de los 30 se había codeado con los científicos alemanes más brillantes. Algunos incluso eran amigos suyos. Contactos privilegiados que serían muy útiles para obtener información. Encajaba con muchos de los parámetros de la persona ideal para encontrar a los científicos e interrogarlos. Siguiendo el avance de las tropas aliadas en Francia, Goudsmit y sus hombres llegaron el 25 de noviembre de 1944 a un lugar especialmente interesante, Estrasburgo. La ciudad se había convertido en la vitrina de la investigación científica del Reich. Alsos confiaba en encontrar allí el rastro de Werner Heisenberg, porque era él quien podría ofrecerles información sobre la bomba alemana. A su llegada a la Universidad de Estrasburgo, Goudsmit encuentra documentos y una dirección que podrían permitirle localizar a Heisenberg.
Goudsmit descubre, y es una noticia muy emocionante, que Heisenberg, la figura central que está buscando, no está en Berlín, que está siendo bombardeado hasta la destrucción en ese momento de la guerra, sino que se ha mudado a Hechingen, en la Selva Negra, a donde de hecho se ha trasladado el programa de la bomba alemana. Hechingen, una pequeña localidad que Goudsmit y sus hombres jamás habrían considerado, estaba perdida en la Selva Negra, a unos 60 kilómetros de Stuttgart. Según la misión Alsos, era el lugar perfecto para ocultar un laboratorio. Goudsmit sabía que estaba cerca de alcanzar su objetivo, pero todavía le aguardaban varias sorpresas, porque no era el único interesado en la investigación atómica alemana. Tendría que competir con los franceses. Se dio cuenta de ello cuando el 24 de abril de 1945 la misión Alsos llegó finalmente a las cercanías de Hechingen. La localidad estaba apenas al otro lado de un puente, pero el problema era que otro ejército ya se había estacionado allí y estaba preparado para entrar en la ciudad. El Ejército de Liberación francés. Nada grave. Eran aliados después de todo. Pero cuando se trataba de cazar científicos, era un sálvese quien pueda. Y los franceses, tras 5 años de guerra, apenas estaban comenzando su programa nuclear. Los franceses tenían su propio programa de inteligencia y querían capturar a alguno de aquellos científicos para la Francia de posguerra. De modo que había una gran rivalidad por llegar primero a los científicos. Si los franceses capturaban a Heisenberg, con toda probabilidad se lo quedarían. Era una situación peliaguda. Era vital que la misión Alsos evitase el avance del primer ejército francés. ¿Pero qué podían hacer? Los estadounidenses lo intentaron con un farol. Lo que hacen es decir, esperad, lo van a bombardear todo, no entréis ahí, vienen nuestros aviones. Así que los oficiales franceses dijeron que esperarían, y entonces la gente de Alsos entró. Por consiguiente, el primer ejército mantuvo su posición y no entró en Hechingen. La misión Alsos se apresuró a entrar. En la dirección descubierta en la Universidad de Estrasburgo encontraron una iglesia. Y cuando la registraron, dieron con el premio gordo. En la cripta, Goudsmit encontró un laboratorio secreto y un enorme reactor. Pero pese al dramatismo, resultó que no era una bomba, sino una batería atómica que solo podía usarse para generar electricidad. El equipo Alsos respiró aliviado. 2 semanas después encontraron a Heisenberg, quien confirmó que Alemania todavía estaba muy lejos de dominar la energía atómica. No había nada. No había programa. No había esfuerzo. No había colaboración de la ciencia, el ejército y la industria alemanas para elaborar su propio proyecto Manhattan. Hitler no respaldaba el trabajo de la bomba atómica en Alemania. Pensaba que no era necesario y que concluirían antes la guerra. Heisenberg le había dicho a Hitler que necesitarían 10 años y millones de dólares. Y Hitler contestó, no vale la pena, acabaremos la guerra mucho antes. Los estadounidenses, por tanto, no tenían nada que temer de los alemanes. Pero lo que descubrieron fue que tenían un adversario nuevo. Un rival ultradecidido al que no habían considerado y que resultaría especialmente peligroso. La Unión Soviética. Porque los soviéticos también confiaban en hacerse con todos los científicos alemanes que pudiesen, junto con el material para construir su bomba. A los estadounidenses les esperaba una contienda muy reñida en Alemania. Había comenzado una nueva carrera armamentística. Aunque la guerra todavía no ha terminado, ya no es nuestro aliado. Hay señales de que algunas personas ya han visto a los rusos, a la Unión Soviética, como el próximo rival, el siguiente enemigo en potencia. Sobre todo, dado que los soviéticos también habían organizado una misión científica para saquear el territorio alemán, liderada por un físico muy brillante y con una enorme motivación, Yuri Carrington. Carrington no disponía del material que necesitaba para experimentar y construir. Y era el hombre sobre el terreno que podía decir, quiero esta instalación, desmóntenla y envíenla a la Unión Soviética. Quiero este material, necesitamos ese osciloscopio. Esta vez, los rusos estaban a la altura de la misión estadounidense.
Los recursos que los soviéticos destinaron a Alsos fueron colosales, comparados con su estado general de pobreza. Los mejores científicos atómicos soviéticos viajaron a Alemania. Durante los 2 meses que estuvieron buscando científicos y material alemán, el programa soviético se paralizó. Todos se habían ido a Alemania liderados por Khariton. La razón de que la Unión Soviética no reparase en gastos para esta misión era que para fabricar una bomba atómica se necesitaba uranio, y el país no tenía suficiente. Solo 7 toneladas cuando se necesitaban 200. Y resulta que en Alemania había. No te pones a buscar una bomba atómica en un estante, empaquetada con un lacito. Buscas en las bases industriales la materia prima, el uranio, para intentar acelerar el programa soviético. Porque los soviéticos saben que los alemanes tienen uranio por una sencilla razón. Los alemanes ocuparon Checoslovaquia en 1938 y la única gran mina de uranio conocida en aquella época era la de Joachim Stal en Checoslovaquia. De modo que los soviéticos sí acumularon uranio durante la guerra. Pero los estadounidenses, que todavía no tenían la bomba, no querían que la Unión Soviética encontrase ese uranio. Groves comprende que sí, que los Estados Unidos tendrán la bomba, pero quiere asegurarse de que el monopolio estadounidense dure lo máximo posible, porque es lo que hará a los Estados Unidos más poderosos. El caso es que a comienzos de 1945, los estadounidenses ya iban con retraso. Mientras ellos estaban atascados en las Ardenas, el Ejército Rojo con sus científicos ya había entrado en Alemania desde el este y avanzaba sobre Berlín. Era probable que los soviéticos se hiciesen con los stocks de uranio primero, en esta fábrica próxima a Berlín que lo producía. Pero el general Groves lo había previsto todo. Descubrieron en Estrasburgo un montón de documentos relativos al proyecto atómico alemán. Y al parecer, en esos documentos se decía que había un grupo en la planta de Auergesellschaft, en Oranienburg, que producía el metal para el proyecto. De modo que solicitó que las fuerzas aéreas de los Estados Unidos bombardeasen esa planta. El 15 de marzo de 1945, 600 bombarderos de los Estados Unidos arrojaron 1.500 toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre la planta. La escala sin precedentes del bombardeo destruyó todo el stock de uranio. 100 toneladas en total. Un evidente acto de hostilidad contra su aliado soviético. La planta no formaba parte del esfuerzo de guerra alemán. Elaboraba óxido de uranio, pero se hizo solo para impedir que los soviéticos la tomasen. Fue Groves en persona quien dio la orden al mando de las fuerzas aéreas estadounidenses de arrasar esa fábrica. Eso demuestra la magnitud del poder que se le había otorgado y del que quería privar a los soviéticos. La Guerra Fría todavía no había comenzado, pero se llevaba a cabo una intervención directa para negar a un aliado el acceso a un material esencial. Los estadounidenses fueron más lejos si cabe para privar a los rusos de este uranio. Y esta vez ignoraron claramente las leyes internacionales. Un mes después del bombardeo de Oranienburg, los hombres de Alsos llegaban finalmente a Alemania y descubrían a través de los científicos alemanes capturados que el verdadero arsenal de uranio se guardaba bajo vigilancia en Stassfurt, a 200 kilómetros de la capital. Una cueva del tesoro con 1.200 toneladas de uranio. Era imperativo recuperarlo antes que los rusos. El problema era que la localidad se encontraba en la zona ocupada por los rusos, según los acuerdos de Yalta. A Groves no le importó en absoluto y ordenó a sus hombres lanzarse hacia Stassfurt. En secreto, en plena noche, cargaron el uranio en vehículos. Oleada tras oleada de camiones trasladaron el material a Gran Bretaña. Cuando el Ejército Rojo llegó varios días después, no quedaba nada. La Unión Soviética sabía lo que había pasado y formuló sus protestas, no porque se hubiesen llevado el uranio, sino porque las tropas estadounidenses habían penetrado en una región que supuestamente formaba parte de la zona de ocupación soviética. No tenían derecho a hacer eso. ¿Estamos seguros de que no tenían derecho a hacerlo? Las reglas de la guerra dicen que si derroto a mi enemigo, tengo derecho al botín.
¿Quién había derrotado al ejército alemán en Sajonia? El ejército de los Estados Unidos. Por consiguiente, podía considerarse como un botín de guerra. Así fue como lo justificaron los estadounidenses. En realidad se trataba de una violación de los acuerdos de Yalta, puesto que debían abandonar toda infraestructura. Esto no era infraestructura, eran materias primas, así que jugaron con las palabras. Pero sinceramente a Groves no le importaba lo más mínimo la jerga legal. Lo que él quería era que los soviéticos no consiguiesen aquellas 1.200 toneladas de uranio. Pero Groves no logró completamente su objetivo, porque al mismo tiempo los rusos también descubrían algo. Julie Cariton averiguó que había uranio en otra localidad, llamada Neustadt. Pero ese era un nombre bastante común en Alemania. 20 localidades compartían nombre y 10 de ellas estaban en la zona soviética. De modo que las peinaron todas con un peine de dientes muy finos. Carrington llegó primero con su pequeño contador Geiger. Iba con Seldovich y comenzó 1, 2, 3, 4, 5, nada. 6, 7, 8, 9, nada. Estaban desesperados porque solo les quedaba una. Y bingo, era esa. Neustadt am Glebe. En una enorme curtiduría que ya había sido requisada por los soviéticos. Allí, Cariton descubrió un almacén con una gran cantidad de bidones. El problema era que estaban llenos de plomo. El plomo reducía la radiación y dificultaba el funcionamiento del contador Geiger de Cariton. De modo que no había nada concluyente. Se preguntaba si las señales se debían solamente a la radioactividad natural de fondo. Así que lo dejó y se marchó. Pero esa noche durmió mal y al día siguiente les dijo a sus colegas, vamos a volver. Y creo que fue en su tercera visita cuando finalmente ordenó retirar el sello a los bidones y vio cómo el contador se disparaba. Había encontrado las 100 toneladas de óxido de uranio altamente enriquecido que enviaría inmediatamente a la Unión Soviética. 100 toneladas es suficiente para comenzar un programa. No basta, pero es un buen comienzo. Y los rusos hicieron grandes avances, puesto que enseguida recibirían el manual para montar una bomba atómica. Se lo suministró su espía, Klaus Fuchs, que se había infiltrado entre los aliados. Tras pasar 8 meses en un laboratorio de Nueva York, se convirtió en uno de los mejores teóricos del mundo. Sus conocimientos eran vitales para la investigación y fabricación del artilugio, y en 1944 consiguió ser trasladado a Los Álamos. Allí obtuvo un puesto clave, y lo que es más importante, un puesto que le permitía disponer de una visión general de la bomba. Estaba en la división teórica y trabajaba en un problema absolutamente clave: cómo detonar una bomba de plutonio, en el mecanismo de implosión. Y la división teórica estaba bastante abierta a los debates. De modo que Fuchs se encontraba en una posición en la que tenía una idea bastante clara del diseño de la bomba, de los problemas que surgirían al utilizar plutonio para una bomba. Fuchs trabajaba mucho, 18 horas al día. Era respetado por sus colegas, incluso por los más eminentes. Y como buen espía, logró ganarse su confianza. Era una persona muy tranquila, respetuosa con las leyes. Cuidaba a los hijos de sus colegas en Los Álamos. Era muy educado, reservado. Parecía la última persona que podría ser un espía. Pero, por supuesto, era la primera persona que era un espía. Conocía muchos detalles. Sabía cómo era la carcasa de la bomba, cómo eran las lentes interiores, cómo era el iniciador, todos los detalles que la mayoría de la gente del proyecto no sabía en absoluto. Pero como él era de confianza y se había involucrado tanto en el trabajo, los conocía. Fuchs logró transmitir toda esta información de alto secreto a Moscú gracias a los privilegios que le otorgaba su estatus. Excepcionalmente, le permitían salir de Los Álamos. Su contacto era Harry Gold,
un comunista estadounidense reclutado por los servicios secretos soviéticos. Durante un año, Fuchs y su mensajero se encontraron esporádicamente. Pero el 6 de junio de 1945, la reunión entre ambos hombres fue capital. Fuchs entregó a Gold los documentos que ahorrarían a la Unión Soviética 18 meses de investigación y 26.000 millones de dólares. Fuchs sale de Los Álamos en coche. Conduce hasta Santa Fe de noche. Llega a un puente que se encuentra en un parque público en las afueras de Santa Fe. Tiene vistas a la ciudad. Y entonces, Fuchs entrega un buen fajo de documentos. Fuchs suministró una descripción detallada de la bomba de plutonio, con todas las dimensiones relevantes y todos los componentes diferentes de la bomba. Era una información extremadamente importante que los científicos soviéticos no tenían forma de descubrir por sí solos, puesto que no disponían de muestras de plutonio que analizar. Y los científicos soviéticos decidieron que tomarían este diseño como base para su primera bomba. Ese mismo día, Fuchs les advirtió que la bomba casi estaba lista y que se probaría en un futuro próximo. Varias semanas después, el 17 de julio de 1945, las fuerzas aliadas se reunieron en Potsdam, cerca de Berlín, representadas por Harry Truman, nuevo presidente de los Estados Unidos, Joseph Stalin y Winston Churchill. Alemania se había rendido 2 meses antes y los aliados tenían que preparar el período de posguerra y repartirse el botín. El líder soviético creía que se encontraba en una posición fuerte, puesto que el Ejército Rojo controlaba la mayor parte de Europa Central. Pero lo que Stalin no sabía era que Truman se guardaba un as en la manga: el test de la bomba atómica realizado el día anterior. Poco después del amanecer del 16 de julio de 1945 en Alamogordo, en el desierto de Nuevo México, en el mayor de los secretos, estaba a punto de detonarse la primera explosión nuclear de la historia, para probar un artefacto de implosión que contenía 6 kilos de plutonio, nombre en clave Trinity. La bomba era tan compleja que nadie sabía si funcionaría o no. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. A las 5:30 de la mañana, la detonación de la bomba liberó la energía equivalente a 21 kilotones de TNT. La explosión fue visible en un radio de más de 300 kilómetros. Fue un éxito completo. Los Estados Unidos disponían del arma definitiva. Truman, recién llegado a la conferencia de Potsdam, recibió la noticia a través de un telegrama codificado del general Groves. Operado esta mañana. Diagnóstico todavía no completado, pero resultados parecen satisfactorios y ya han superado las expectativas. Truman no captó la importancia de este mensaje en su primera reunión con Stalin. Las negociaciones continuaron, pero entonces Truman recibió un relato detallado de la explosión de Trinity. Supo que la bomba era un éxito total. El doctor ha regresado más entusiasta y confía en que el pequeñín sea tan fuerte como su hermano mayor. La luz de sus ojos se percibe desde aquí hasta High Hole, y sus gritos podrían haberse oído desde aquí hasta mi granja. La situación había cambiado radicalmente. Truman ahora sabía que estaba en una posición de fuerza. Incluso decidió anunciarle la noticia a Stalin. Todo ocurrió rápidamente. En un minuto. Stalin abandonaba la sala de conferencias. Truman salió tras él y, como de pasada, le informó: acabamos de probar una bomba de una efectividad aterradora capaz de destruir una ciudad entera. Stalin simplemente dijo: es pasiva. Gracias. Y eso fue todo. Truman tenía en sus manos un arma diplomática revolucionaria. Su mensaje a Stalin era claro. Ustedes tienen el ejército convencional más grande del mundo, quizás el mejor, el Ejército Rojo, con sus 300 divisiones. Creen que tienen el as en la manga, pero yo me presento con otro as que deja en nada al suyo. Así que cuando nos pongamos a hablar,
Ya no será usted quien tenga el palo más grande, sino yo. Este fue el primer acto de la denominada diplomacia nuclear. Ahora eran los Estados Unidos quienes podían imponer condiciones. Con esta bomba, Truman ya no necesitaba la ayuda soviética para conseguir la rendición de Japón. Incluso dejó de lado a Stalin en la firma de la Declaración Final de los Aliados. Un insulto para el líder soviético. La Guerra Fría comenzó en Potsdam. 4 días después del fin de la conferencia y solo 3 semanas después del test de Trinity, los Estados Unidos lanzaban sus 2 bombas atómicas sobre el Imperio de Japón. La primera sobre Hiroshima fue una bomba de uranio. La segunda sobre Nagasaki, una bomba de plutonio. Presentaban la amenaza de una guerra nuclear. Un riesgo mayúsculo para el futuro de la civilización moderna. Tras los Estados Unidos, otros 7 países consiguieron fabricar armas nucleares. La Unión Soviética en 1949, Gran Bretaña 3 años después, Francia en 1960. Esta carrera por el arma definitiva cambió considerablemente la relación entre las grandes potencias. Dado que habían conseguido los medios para asegurarse una destrucción mutua, se veían obligados a recurrir a la diplomacia. Por eso se denominó elemento disuasorio nuclear. Hoy, la cuestión ya no es cómo ganar la guerra, sino cómo evitarla.